saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregonero Informa, servidor Irm Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando todavía, lunes 14 de noviembre del 2022. Si me estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, fíjense ustedes, porque esta vez Sergio Gutiérrez Luna pues le dio tremenda paliza al señor Luis Carlos Ugalde. Sí, ese personaje que en su momento ayudó a consumar la victoria. Como sabemos, una victoria simplemente llena de irregularidades, es más, un robo electoral por parte de Felipe Calderón. Sabemos que en ese 2006 hubo un fraude. Ahora sí que todo mundo lo ha declarado así. Hasta el mismo actual consejero presidente Lorenzo Córdoba ha dicho que en el 2006 hubo fraude electoral. Y todavía este miserable Luis Carlos Ugalde sale a decir que hay que defender la democracia. Ah, caray. Son tan cínicos y sinvergüenzas que hasta ahorita su actual esposa, Lía Limón, que es la alcaldesa de la Álvaro Obregón, la vieron el día de ayer simplemente repartiendo sus playeritas y organizando cómo iba a llevar a los acarreados. Ahí se veía más que claro. Ahorita el señor es consultor porque tiene una empresa de consultoría, hagan ustedes el favor, y prácticamente el señor da su punto de vista en lo que llama la democracia que existe en México. ¿Cómo creerle al que simplemente avaló un fraude electoral de manera cínica y perversa? Tanto que anda defendiendo a este INE, y este INE a cargo de Lorenzo Córdoba le dijo que simplemente aprobaron un fraude. Son tan miserables. Pero en esta ocasión, el que no se quedó con las ganas de decírselo en su cara fue el diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien directamente le dice: tampoco levantaste la voz por los grupos de poder dentro del INE, como el caso de la designación ilegal de Edmundo Jacobo Molina. ¿Qué es lo que pudo decir este miserable? Porque les digo, estos son unos verdaderos pillos, corruptos, ratas, que siguen simplemente bajo el sistema que maneja esta oposición. Pero qué bueno, y vean ustedes de qué manera épica Sergio Gutiérrez Luna le dice a este ex consejero sus verdades, porque hay que decir las cosas como son. El IFE y el actual INE siguen simplemente velando por los intereses de este grupo, a quien quieren mentir. ¿Cuándo has levantado? Escuchen ustedes, señores, a continuación. Aquí les presento el audio. Darle certeza a todos los jugadores de que el árbitro sea imparcial e ir por una ruta de austeridad. Me quedo en principio con el tema de la imparcialidad. Para nosotros es muy claro que lo que ha hecho Lorenzo y Ciro y el diseño del sistema per se va enquistando grupos de poder en el INE. Lorenzo y Ciro llevan 12 años. El secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, fue nombrado ilegalmente por ellos para completar 18 años. Eso no es sano en cualquier democracia. Tú lo sabes, Luis Carlos. ¿Cuándo has levantado la voz por eso? Yo no te he visto levantar la voz y decir, es insano que vuelvan a proponer a Edmundo Jacobo para un nuevo periodo y que dure 18 años. ¿Te parece algo normal? ¿Te parece algo racional? En la marcha van a decir eso. ¿Te parece positivo? No sé si la vayan a decir en la marcha. ¿Te parece positivo? Me parece que el profesionalismo es positivo, sí. Yo creo que no. ¿La reelección de Edmundo Jacobo te pareció una Cuando cosa ocurrió en correcta, 2000, no, el 2010, 2011, sí me pareció correcto porque ha sido un funcionario muy bueno. ¿Te parece que esté 18 años?
18 años, no sé cuánto lleva ahorita, no creo que lleve Ha 18. sido nombrado para 18 años. Bueno, creo que ahora que hay cambios sí sería saludable que cambiara, pero a mí sí me parece que un funcionario que lleva más de 10 años lo haga, si lo hace bien lo debe hacer. Edmundo Jacobo no me parece que haya tenido Bajo papel esa lógica, protagónico. ¿se aplicaría a otros cargos? Que si alguien lo hace bien, siguen esos Los cargos diputados y permanentemente. los Bueno. senadores. ¿Qué les parece si vemos algunos de los elementos de la reforma? Porque se plantea, por ejemplo, reducir gastos en actividades ordinarias, cerca de 25,000 millones de pesos. López Obrador dice que el INE es demasiado costoso y que la élite electoral vive en el derroche. Por ejemplo, recién se publicó que Lorenzo Córdoba compró a través del órgano electoral un seguro de 295 millones de pesos con vigencia hasta el año 2025, cuando él deja el cargo en 2023. Esa es una de muchas cosas. Se habla también de la cantidad de asesores, de los sueldos de los propios asesores, de los propios consejeros, de los gastos en comidas, en fin. Derrocha el INE, al menos, digamos, en sus consejeros cantidades, digamos, groseras. Este podría ser o debería ser un elemento importante como para justificar una reforma, es decir, tener un INE más barato. Creo que sí se puede tener un INE más barato, por supuesto. Creo que se puede reducir el financiamiento público a los partidos, por supuesto. Yo lo he dicho muchas veces, solamente que hay que ver cómo. Sugerir que se debe eliminar el financiamiento público a los partidos en años no electorales me parece excesivo. Y en el INE se pueden hacer diversas maneras de reducir su costo. Claro que sí. Se puede implementar el voto electrónico, creo que esa es una buena propuesta y se puede reducir. Ajá. Me parece que guiar la discusión del INE y de su funcionamiento en cuánto ganan los consejeros, me parece que es totalmente superficial porque ese no es el punto de por qué el INE cuesta lo que cuesta. ¿Es superficial? Fíjate que esa es la parte que no entienden. Tenemos un mandato en el 2018 y en el 2021, donde la gente votó por Morena. Porque una de las banderas, las premisas que estaban en nuestra plataforma era la austeridad. ¿Qué quiere la gente? Que haya un ejercicio público austero. Y eso entendido en todos los ámbitos. Ejecutivo, legislativo, judicial, organismos autónomos. Porque los organismos autónomos reciben presupuesto público. El entender esta realidad social, que la gente demanda que el ejercicio público es una responsabilidad de los servidores públicos. Ahí ha fallado Lorenzo de manera muy grave. Hay un mandato constitucional donde dice que los servidores públicos deben de ganar menos que el presidente. Han interpuesto recursos legales para no hacerlo. Yo no voy a hablar de legalidad, voy a hablar de ética. ¿Debieron reducirse los sueldos los consejeros? Creo que simbólicamente hubiera sido algo positivo porque eso hubiera simplemente evitado justamente estar pensando en el desempeño del INE con base en el sueldo de los consejeros. ¿Tú te hubieras... ¿Cómo lo ven? Así de miserables son. Y tantas veces se le ha dicho a Lorenzo Córdoba sobre esos despilfarros. Pero hacen caso omiso. Sigan viendo la entrevista porque así como este miserable Luis Carlos Ugalde, simplemente es la mayoría de los que sirven a esta oposición. Quieren o quisieron vendernos la idea de que se renovó del IFE al INE. Y simplemente fue lo mismo. No hubo fraude en el 2018 porque ya era más que evidente el hartazgo de la gente y 2 sexenios seguidos hicieron de la suya. Estar pensando en el desempeño del INE con base en el sueldo de los consejeros. ¿Tú te hubieras reducido el sueldo? Simbólicamente yo me lo reduje cuando fui presidente 10%, digo, no había esta discusión, pero creo que simbólicamente sería, bueno, ahora, aplicar esto a toda la estructura del INE me parece que es diferente. Claro. Porque la estructura del INE tiene 20 años ahí, tiene otra lógica de funcionamiento, pero creo que simbólicamente pudo haber ayudado simplemente para no estar en este debate de lo que ganan ellos como símbolo de despilfarro. Hay funcionarios del INE que trabajan en los módulos donde van todos a sacar su credencial que ganan 8, 9, 10 mil, 11 mil pesos, que no tienen las condiciones ni las prestaciones que tienen los consejeros ni los altos funcionarios. Entonces no hay una equidad adentro del propio INE. Es ser una élite dorada con estos gastos excesivos y con una falta de sensibilidad y una caradura impresionante. Porque no es un tema que Morena traiga per se, es una representación y es un clamor social el que haya un ejercicio público austero. Esa es una realidad, nos guste o no, derivado de las herencias que tenemos de otros gobiernos. Pero hay quien cree que el tema de los gastos excesivos del INE y toda esta cuestión de la austeridad en realidad es algo que se está usando para golpear a la institución.
¿Tú lo ves así? ¿O crees que el reclamo A ver. por los gastos excesivos de los funcionarios del INE, etcétera, es legítimo? A ver, acabo de decir que me parece que simbólicamente ellos pudieron haberse ajustado a este parámetro Sí. del sueldo presidencial, sí. Ahora, yo lo que estoy diciendo es que si genuinamente queremos reducir el costo de operación del INE, hay que ir a una ingeniería de su operación, hay que cambiar la ley, hay que implementar el voto electrónico, etcétera, etcétera. Ahí te vas a ahorrar más. Estoy diciendo que en el tema de los partidos políticos me parece dañino pensar que si les eliminas el financiamiento público ordinario es la manera de... es ahorrar con machete. Yo estoy diciendo que estoy a favor de una reducción del financiamiento, pero no la eliminación. Claro. Ahora bien, cambiemos el punto de vista. Sergio dice que los consejeros del INE han adoptado una postura excesiva, protagónica, ese es parte del problema. Yo no estoy aquí para defender a nadie. Voy a cambiar la moneda. El presidente de la República, desde el día 1 de su mandato, ha adoptado una postura de ataque sistemático al instituto, focalizando en dos personas que no son lo relevante. La cuestión es el instituto. Al instituto lo ha acusado de cometer fraudes a pesar de que Morena lleva ganando el 60% de las elecciones en los últimos años. Entonces, el presidente está gestando un problema, está gestando un daño a la reputación del instituto con base en estigmas. Y eso es parte del problema de lo que se está discutiendo. Sí. A ver, yo creo que el hacer estos señalamientos no tienen por qué verse como un ataque, Luis Carlos. Yo te lo acabo de decir muy claramente. Tú fuiste parte del fraude del 2006. Eso no es un ataque. Es una descripción de un hecho Es un que estigma, sucedió pero en el no has 2006. dado una sola prueba. Otro Sergio. hecho es que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama son unos protagonistas y se han excedido y Pero han no hablemos de vulnerado ellos su dos, principio no hablemos de ellos dos. Dime, A ver. ¿por qué el presidente dice que el INE comete fraudes y Morena ha ganado la mayoría de las elecciones en los últimos años? Ahí viene otro gran problema de origen. Creer que las elecciones se ganan por el INE. No se ganan por el INE, se ganan por los votos de la Sí, ciudadanía. claro, pero el presidente dice que el INE hace fraude, Sergio. ¿Por qué lo dice? El INE hace fraudes, por Pero ustedes, supuesto. ¿cómo ganan A ver, ustedes? Perdóname. Entonces ustedes ganan por fraudes. Perdóname, pero el comportamiento parcial de un árbitro es un fraude. Te lo acabo de decir, aunque no lo aceptes tú. A ver. Tú fuiste parte de eso, pero eso es un fraude. Lo que hace Lorenzo y Ciro, comportarse parcialmente, castigar al INE, tener una actitud de opositor, A ver. siendo árbitro, es un fraude. Sergio, perdóname, pero eso es estirar un concepto al extremo de que esto se vuelve lo que tú quieras decir. El presidente dice que hace fraude el INE. Es que aquí está el problema. Es que ya estamos otra vez en la discusión Sí, semántica estamos- sobre la palabra fraude, Sí. a la cual cada quien le da la definición que quiere. Ahora, vuelvo a la, Entonces, no nos movemos de esa vuelvo a la discusión. pregunta original que surgió. ¿Por qué creo que no es un momento apropiado para hacer una reforma? Porque si realmente queremos beneficiar a la democracia mexicana en los próximos 30 años, hay que tener un diagnóstico compartido. Si no hay un diagnóstico compartido, no vamos a poder caminar nada porque cada quien va a proponer cosas muy disímbolas. Y como en este momento la postura del presidente es que el INE es el problema y la postura de otra parte de la mesa es que el INE es parte de la solución, que se le puede mejorar, por supuesto, que los consejeros pueden ser menos protagónicos, por supuesto. Pero otros piensan eso. Mientras no se resuelva y haya un balance en el diagnóstico, no hay manera de encontrar una medicina apropiada. Ese es A mi ver, punto. el presidente propone que la elección de consejeros y magistrados sea por voto ciudadano. Yo confieso que es una de las cuestiones que más me saltan de la propuesta presidencial. Unos creen que someter esto a votación pues, facilitaría que se elijan consejeros afines a los partidos mayoritarios. Otros creemos que además es algo simple y sencillamente inoperante, que ni siquiera se ha aterrizado bien en cómo sería ese planteamiento. Y otros dicen, pero pues de todas maneras ya son los consejeros, ya se distribuyen por cuotas partidistas, ya ha pasado otras veces. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se justifica realmente esto de elegir Mira, a a ver. consejeros y magistrados por voto directo? Porque por algo no sucede en ningún lugar del mundo, ¿no? Por algo. ¿Cuál es el tema? A ver, ese es un punto importante que se ha esgrimido. Es que no hay ninguna experiencia internacional para hacer eso. Tenemos que esperar a que alguien más lo haga para hacer algo. No podemos crear algo diferente. O solo si alguien más hace algo diferente, ya podemos nosotros imitarlo. Ok. Creo que ese no es un argumento. ¿A qué voy yo? Al tema del origen de fondo. Luis Carlos Ugalde aquí presente. La elección de consejeros se manejó durante muchos años como un tema de cuotas, donde respondían a políticos vinculados con partidos políticos. Así se gestó el fraude de 2006. ¿Qué queremos nosotros? Buscar un mecanismo, proponer un mecanismo donde no existe esa vinculación directa con yo te designé, sino que respondan o tengan una responsabilidad con la población, con gente que se pronuncie para darle un mandato a una persona para que funja como árbitro y para que sea imparcial. Y que no dependa de un político que le puso el dedo para que haga lo que él quiera y haga fraude en concepto lato sensu, en mi concepto de fraude, a favor o en contra de otro partido. Esa es la razón de fondo. Pero digamos, se ha hablado mucho, por ejemplo, de la austeridad y esto haría
el INE todavía mucho más caro, someterlo a votación directa. O sea, ¿tú cómo te lo estás imaginando que se haría esta elección de magistrados electorales y de consejeros? Bueno, la propuesta en la iniciativa del presidente es que haya candidatos por parte de los 3 poderes del Estado, en una lista, digamos, y que esta sea sometida a votación, en una papeleta, más o menos, ¿no? No hay mayor, digamos, detalle sobre cómo pudiera ser. ¿Cuál sería el tema? Yo creo que implicaría un costo, toda elección tiene un costo, pero el costo de la democracia también vale la pena hacer un ejercicio novedoso. Yo creo que quienes descalifican la propuesta... Pues queda más que claro, ¿no? En fin. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.